La descolonización de Indonesia. La rebelión de las Indias holandesas. En el primer cuarto de siglo, las Indias holandesas eran un territorio de muy escasa personalidad geopolítica. La renta per cápita se situaba en niveles precarios. Las viviendas eran asimismo desconocidas fuera de las grandes urbes. Mayormente se utilizaban cabañas para sus 60 millones de habitantes. La cultura también fue un bien exclusivo de los colonos holandeses y de unos pocos nativos descendientes de las grandes familias que allí habitaban. El paraíso holandés había llegado, sin embargo, el fenómeno nacionalista. Arribó de la mano de la Revolución Soviética. Algunos estudiantes indonesios en Holanda regresaron al Pacífico con aquellas noticias y doctrinas comunistas. El nacionalismo indonesio apenas progresó en los años siguientes, privado de sus principales cabezas y muy controlada por la policía secreta holandesa. Quedó reducido a un sueño lejos de cumplirse hasta 1942. Ese año llegaron los japoneses, haciendo realidad la leyenda del rey de Yoyoboyo. Esta leyenda, que el rey japonés había profetizado, indicaba que un día llegarían unos hombres blancos y dominarían aquellos archipiélagos, y que pasados muchos años serían barridos por otros invasores amarillos que llegarían del Asia Oriental. Java quedaría bajo su dominio algún tiempo, y luego alcanzaría su total independencia. El inicio de la Segunda Guerra Mundial no afectó prácticamente el ritmo de vida de las Indias Orientales. Sin embargo, la expansión japonesa por Asia repercutió de forma fulminante sobre la colonia. En 1945, 2 días después de la histórica locución radiofónica del emperador Hirohito, que anunciaba la rendición japonesa, Sukarno procedió unilateralmente a declarar la independencia de Indonesia. Aquí se puede ver una foto que se hizo famosa durante la colonia de Indonesia por parte de los holandeses, en el que su título indica que es en vacaciones, en donde podemos ver a un holandés disfrutando de toda su riqueza y alimentos mientras tiene encadenada a una persona de Indonesia que está muy flaca y que solo se venera ante él. En la lucha por la independencia, Holanda no estaba dispuesta a ceder pasivamente. Carente de un ejército con el cual poder imponer su dominio, el gobierno de La Haya se apoyó en el británico para defender sus intereses. La lucha de guerrilleras se hizo general en todo el territorio, aunque nunca alcanzó gran escala. Los diversos partidos políticos de Java acordaron la formación de un nuevo gobierno, presidido por el socialista Zahir, mientras Sukarno era designado presidente. Las tropas coloniales de Gran Bretaña y Holanda controlaron buena parte del territorio insurrecto. Sin embargo, políticamente La Haya comenzó a ceder en sus posiciones. En Indonesia había más de 100.000 prisioneros japoneses y grandes arsenales escondidos. El entendimiento definitivo no se llevó a cabo, pues en los meses siguientes La Haya y Yakarta cruzaron múltiples reproches y acusaciones. Por un lado, los holandeses culpaban al gobierno republicano de la continuación del terrorismo y de actividades guerrilleras contra los intereses de la metrópoli. Por otro lado, la República de Indonesia responsabilizaba a Holanda de las sublevaciones del tipo religioso. Los holandeses consideraban a los indonesios incapaces de gobernarse, no estaban dispuestos a renunciar a sus posesiones en el archipiélago y no reconocían que aquel enorme conjunto de islotes tuviera una única identidad nacional. El caso siempre sería planteado frente a la ONU como la potencia imperialista que sojuzga los derechos de independencia a un país nuevo. Y a pesar de las protestas holandesas de que la República Indonesia no era un país soberano, Zahir fue admitido en las Naciones Unidas, donde pudo exponer la situación de Indonesia. Moeso, que había vivido durante los últimos 20 años en la hoy extinta Unión Soviética. Moeso acusaba al gobierno de lacayo de los Estados Unidos y se las ingenió para provocar una fuerte sublevación en el interior de Java, que llegó a apoderarse de algunas ciudades importantes.
Las tropas de la República sofocaron la rebelión tras 2 meses de lucha. Asimismo, resultaba problemática su situación económica, causada por desastrosa organización, por la guerra y sublevaciones continuas, por regularizaciones a las exportaciones impuestas por Holanda y porque la metrópoli todavía ocupaba las zonas más ricas. Nehru, el primer ministro de la India, movilizó a la opinión internacional asiática contra Holanda. Se reunieron en Nueva Delhi representantes de 24 países que emitieron un comunicado pidiendo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ordenase a Holanda la inmediata puesta en libertad de los prisioneros políticos, la retirada del territorio, la organización de un gobierno provisional y la completa independencia de Indonesia el 1 de enero de 1950. Ahmed Sukarno fue elegido presidente y Mohammad Hatta primer ministro de un gobierno formado por 11 republicanos y 5 federalistas. La tendencia unitaria y centralista de Sukarno, preconocida desde su juventud con el lema "Un pueblo, un país, una lengua", se acentuó en los meses siguientes de la declaración de la independencia a causa de los intentos seccionistas que sufrió la federación. Este es uno de los casos que podemos observar de descolonización